Muy buenas tardes, cordial saludo para todos ustedes del curso de despliegue. Muchachos, bueno, como acordamos, antes de comenzar pues con la temática, vamos a recapitular cómo acordamos que el curso no se iba a dictar en ningún horario. Pues yo lo que voy a hacer es que voy a grabar semanalmente una clase, voy a grabar un contenido. De pronto en algún momento les puedo mandar algo adicional que yo ya tengo grabado, porque pues ya hay algún contenido que tengo pregrabado. Claro, hecho por mí, pero ya lo tengo pregrabado de otras ocasiones, entonces pues volver a grabarlo no tiene sentido. Esta pues la estoy grabando porque les quiero explicar que pues como no tenemos clase ningún día fijo en la semana, al ser curso a distancia y el curso está montado en la plataforma, entonces voy a grabarles un contenido. Em, bueno, después de este video también les voy a compartir pues como hagamos un compromiso académico para que pongamos unas fechas para evaluar el curso. Saben que nos retrasamos una fecha y nos reunimos fue la segunda semana, no la primera. Por esta razón, pues, esta semana próxima, pues, yo no les podría hacer evaluación porque el compromiso tendría que empezar luego, como empezar a evaluar en marzo. Y así vamos sacando algunos momentos evaluativos, más o menos 5, sobre cada una de las temáticas que vamos a ver, muchachos. No, no es más, dado que el curso bajo estas circunstancias, la única forma es que ustedes puedan ver mi video en el momento que tengan el espacio, empiecen a practicar los conceptos y yo con las fechas que vamos a definir en el compromiso, ya establecemos como un horario de entrega o claro está en el repositorio, como no, todas esas prácticas las vamos a ir trabajando y la primera práctica, la primera temática que vamos a ver es un acercamiento a la integración continua, lo que conocemos como repositorios, ¿cierto? Pues vamos a entrar con Git y con GitHub, porque GitHub es una plataforma que nos permite crear cuentas gratuitamente y repositorios, no, no GitLab, porque GitLab también tiene muchas funcionalidades, pero GitLab funciona más con el lado de la licencia, entonces pues no vamos a entrar ahora a adquirir licencia, sino que por eso vamos a GitHub. En cuanto a la integración continua, ustedes saben que el curso tiene, el despliegue tiene varias temáticas, dentro de esas, pues los repositorios están acá como un eje fundamental. Entonces vamos a empezar con la temática. La primera actividad que vamos a hacer va a ser sobre el manejo de repositorios y de Git. Eso es la primera que vamos a hacer, muchachos. Entonces, el tema que les voy a explicar el día de hoy, a veces les voy a mandar el video antes, un jueves, un miércoles, un viernes, pero pues en este caso, en otros tiempos en donde no tengo clase, pues lo grabaré. Si ya tengo el video, como les dije de otras temáticas, se los comparto pues antes. Pero cuando implique grabarlo, pues como no tenemos un día fijo de la clase, ustedes a semana ven el video, puede ser sábado, domingo, cuando quieran, y, y ya cuando planifiquemos actividad, pues yo les digo cuándo la entregamos y cómo la entregamos y nos comunicamos por el canal de Teams. Eso es básicamente lo que acordamos, que el curso no va ni en plataforma, ni a un día fijo, ni nos vamos a conectar, únicamente les voy a grabar contenido y el compromiso sí lo tenemos que llenar porque debemos establecer unas fechas de aquí hasta mayo para evaluar algunos conceptos, pero no se preocupen que, digamos que la semana que perdimos tratando de reunirnos, pues eh, no la perdimos, tratamos de hacer como una democracia con el horario, pero eso no fue posible porque la mayoría de ustedes escogieron la asignatura en esta modalidad porque pues no podían asistir, es lógico. Entonces yo ya hablando con el jefe de programa, él me dijo, no, entonces de acuerdo con ellos, graba el contenido, se los envías y planifiquen unas fechas para hacer algunas actividades. Esa es la forma como vamos a llevar el curso, muchachos. No, no, nunca he dado un curso en estas condiciones porque a veces es remoto y remoto pues nos conectamos a todas las clases. Otras veces el curso es en la plataforma de campus virtual y ahí está todo montado el curso ya, con foros, con evaluaciones, pero en este caso pues es un curso atípico en donde yo les voy a mandar el contenido en diferido, ustedes lo estudian cuando tengan la posibilidad y presentamos actividades. Entonces, para que sepan que yo me adapté a lo que ustedes me estaban pidiendo.
que se matricularon en un curso que no tiene horario ni día, porque tienen otras materias, porque trabajan, y precisamente lo que les estoy ofreciendo, muchachos, lo que ustedes me pidieron, listo. Entonces, para que no vamos a tener como ningún tipo de conflicto ni de como de cambio, formas de pensar distintas. Eso lo hice fue por eso. Y simplemente cuando cumplamos con las actividades, pues vamos a armar ahí unos equipos de trabajo, sobre todo también en esta actividad, de una vez conforme un equipo de trabajo grande, no lo vamos a hacer pues de a dos personas, hagamos un equipo que sean máximo cinco, ¿cierto? Y que sean cuatro, o sea, que todos puedan trabajar en su trabajo y que yo vea evidencia de que todos están entregando sus repositorios y todos están conectados. Listo, es la única forma que puedo controlar su trabajo, es porque en los repositorios está plasmado todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Al final, con la práctica final, lo que podríamos hacer es que me hagan un video de equipo, porque la entrega continua, para evidenciarla, yo tengo que ver que esté funcionando y que le hayan dado el flujo todo el trabajo. Todas las actividades que vamos a hacer, pues solo pues las que tenga yo que ver, yo unas las puedo evidenciar directas, ¿cierto? Pero o el proceso, por ejemplo, de entrega continua, me lo pueden grabar, no hay ningún problema, pero eso va a ser como ya casi al final, pues vamos a seguir haciendo cómo distribuimos en el microcurrículo o en el compromiso académico las fechas. Eso es todo, muchachos. Bueno, entonces vamos a comenzar. Yo les voy a comenzar a hablar de hoy sobre repositorios y esa es la primera actividad que vamos a realizar, pues, directamente en el curso. Ustedes saben que, eh, pues, cuando el curso es presencial, pues, tenemos la oportunidad de estar ahí, o cuando es remoto, pues siempre se da la clase, pero dadas las circunstancias, muchachos, pues no vamos a tener como esa oportunidad de empezar ya las preguntas que me quieran hacer, me las pueden hacer por chat, en privado. Profe, vea, tenemos una duda con esta entrega o cualquier situación, ¿cierto? Como el curso va a ser así tan libre, yo les pido, muchachos, ahí como bastante disciplina y responsabilidad en las fechas que pactemos. Yo les voy a mandar el compromiso por OneDrive, simplemente para que le pongan la firma digital, vean las fechas, vean el tema y en qué fecha está y ustedes mismos se programen para la entrega. Como las entregas no son ni enviadas a correo ni en archivo, sino en el repositorio, pues creo que por ese lado no vamos a tener problema. Y cuando sea en video, pues lo pueden montar a YouTube, me lo comparten, que cada integrante participe en la exposición del video y eso lo podemos hacer así. Yo no tengo problema, el curso ya está dado de esta forma. Entonces, muchachos, les voy a compartir aquí inicialmente una presentación para que hablemos un poquito sobre lo que es la integración continua y evidentemente, pues vamos a hablar, es como de Git. Vamos a hablar de Git propiamente, que es como todo el marco y todas las herramientas que vamos a manejar van a ser con Git. Y luego, pues vamos a utilizar GitHub porque, por lo que les dije de ser gratuita, nos sirve mucho. Entonces, miremos a ver qué tenemos en este mini curso de Git. Esta es nuestro primer acercamiento, pues, como el curso de Git. Hay que mirar muchos aspectos, hay muchos comandos, muchachos, que creo que muchos de ustedes, los que trabajan en un entorno de desarrollo de operaciones, saben que ya casi todos los equipos de desarrollo pues están conectados a repositorios. Entonces vamos a empezar con esta temática de una vez, de forma técnica. No les voy a explicar conceptos muy avanzados, pues como sí les voy a decir qué es Git, claro que sí, de dónde es que viene, cómo surgió, pero más de ahí no. Ya vamos a entrar a hacer comandos. Luego les voy a mostrar desde la parte de la plataforma de GitHub cómo vamos a empezar a trabajarla para los que nunca lo han hecho, porque puede que alguien nunca lo haya hecho. No, uno nunca puede pensar que hay personas
que ya lo saben todo, que todos acá en el grupo, ustedes están mezclados, de hecho. Esta materia es del décimo y aquí hay personas del séptimo, del octavo, del noveno. Entonces, el grupo está mezclado, el grupo está muy mezclado. Entonces, por eso no podemos afirmar que todos manejan los temas. Entonces, tenemos que hacerlo como si hubieran muchas personas aquí que no lo manejaran. Uno siempre tiene que partir de esas premisas. O yo al menos siempre parto de que hay personas que no lo saben hacer, no de los que lo saben hacer, porque entonces, digamos que para ellos puede hacer un repaso. Entonces, vamos a empezar. Introducción a Git, ¿qué es? ¿Por qué es tan importante en desarrollar software? Vamos a hablar sobre el Git de escritorio, que es ahí donde se habla de instalación, cómo se crea un repositorio, la configuración. Vamos a hablar de clonación. La clonación, muchachos, en algún momento pues vamos a tener una solución. Como este curso no es de desarrollo, yo voy a utilizar cualquier solución que tenga en mi código para poder enseñarles cómo hacemos integración continua, luego entrega continua, cómo hacemos despliegue en la nube de esa aplicación. No, bueno, y el despliegue en la nube incluye incluso, inclusive coge la entrega continua con Azure DevOps, que en el momento hablaremos de DevOps, pero por ahora la primera temática es esta. Y en los fundamentos de Git, que también Git tiene una página con bastantes tutoriales, con bastantes cursos de herramientas para que ustedes lo manejen. Lo primero es que vamos a mirar también los fundamentos. En cuanto a la parte avanzada, muchachos, pues nosotros tenemos otros comandos que ya no son los básicos como el init, el commit, digamos, el log, el merge, sino que tenemos algunos usos de Git avanzados, como el squash, el rebase, el cherry picking, algunos comandos que se utilizan para otro tipo de problemáticas que van surgiendo. ¿Listo? Eso es lo que hace parte de Git avanzado. Es muy posible que como esta va a ser, yo tampoco me voy a alargar mucho en el video, como voy a tratar de explicarlo avanzado, es muy posible que yo les grabe otra clase más con algunas partes de Git, porque pues tampoco lo voy a saturar con un video, porque ya un video cuando pasa de ciertos minutos ya se pierde pues como la atención, eso está comprobado por algunas investigaciones, la audiencia pierde el interés de la presentación después de que pasan 20 minutos. Entonces, para que no se vuelva tedioso, pues ustedes van a tener el video grabado, pausar, pueden hacerlo, pueden devolver, pueden todo eso, entonces ya ustedes lo manejan. Em, entonces, como les dije, GitHub es el que vamos a manejar y para la parte de integración continua. Y para la entrega continua, pues vamos a estar con Azure DevOps y que para eso el ITM pues nos provee una cuenta de Azure para que trajemos la parte del despliegue de las aplicaciones y nos conecta con Azure DevOps. Luego les diré cómo podemos obtener esos créditos que nos ofrece la plataforma. Vamos a la introducción. Entonces, primero que todo, yo quiero que sepan que cuando hablamos de repositorios, finalmente estamos hablando de colaboración y de trabajo colaborativo, o sea, en equipo. Entonces, por eso, desde la primera actividad que vamos a hacer, que va a ser con repositorios, pues vamos a tener que hacer equipos. Ustedes van a conformar unos equipos, ya les dije, pueden ser hasta 5 personas, porque este grupo es un poco grande. Em, y digamos que vamos a tener por ahí unos 9 equipos, de pronto hasta, no, más o menos 8 equipos. 8 equipos, si nos da para conformar, eh, poniéndolos de a 5. Yo no los voy a conformar, porque fuera de que no nos vemos, muchachos, yo no puedo. Hay de pronto algunos que no conozco, la mayoría los conozco, pero yo no los voy a poner en equipos que yo escoja, porque a veces lo he hecho y a veces las personas no se entienden, no tienen afinidad.
Entonces, para evitar esas cosas, ustedes mismos escojan a las personas con las que van a trabajar. Porque en otros cursos ha pasado que hay personas que no trabajan, no le responden al otro, nunca lo encuentran. Y ahí vienen una serie de conflictos, muchachos, que es mejor que evitemos todo eso. O que me escriban, profe, a la actividad la entregamos, pero el compañero fulanito no, nunca está, nunca puede, nunca entrega nada. Lo vamos a sacar del equipo. Entonces, para evitar todo eso, busquen personas que ustedes estén seguras que se entienden y que van a trabajar. Este señor Gabe Newell, este señor Newell es como el pionero, donde nos dice que nos tira una frase o una metafóricamente, que no es solamente una idea brillante de alguien programa 24 horas al día durante 3 semanas. La verdadera magia, dice él, ocurre cuando estamos colaborando, cuando estamos construyendo juntos. Listo. Ya eso de que el programador solo, metido en su máquina y hace todo él solo, pasó a la historia. Eso era en el siglo pasado. En el siglo pasado, cuando no teníamos integración continua, pues había muchos programadores que trabajaban solos. No había mucho trabajo en equipo, la verdad, muchachos. Siempre se ha fomentado, ¿cierto? Sobre todo en la cultura norteamericana, pero eh, casi nunca en el siglo XX pues, se lograba establecer un entorno colaborativo. Pero ya después de que llegaron estas herramientas, pues, y metodologías como Scrum, Kanban, todo eso, entonces ya el trabajo en equipo como una fortaleza impresionante. ¿Quién es Gabe Newell? Gabe Newell, muchachos, es el señor que ha sido el promotor de todo esto de Git. Git no salió originalmente con el propósito de repositorios, o sea, como de hacer integración continua con las aplicaciones, no. Les cuento de una vez, ese no fue el objetivo inicial. Realmente Git, ahí vemos el pingüino, que es como el logotipo de Linux, del sistema operativo. Git es un sistema de control de versiones en donde manejamos proyectos pequeños como los de clase o hasta grandes donde ya son de empresas. Y Git fue creado por Linus Torvalds, ese señor, en el 2005, eh, creó Git, pero no orientado a los equipos y como tal al desarrollo en el momento, sino para el desarrollo del kernel de Linux. El kernel es como la base del sistema operativo Linux. Y pues, digamos que yo, por experiencia, más o menos el año 2008, 2009, 2010, empecé a ver cómo empezó a aparecer Git. No es que apareció y fue creado en ese año, sino que sí fue en el 2005, pero esa fortaleza, como en ese momento no se creó para eso, pues no tenía mucha fortaleza, pero cogió fuerza ya cuando los equipos de desarrollo empezaron a darle uso a Git ya como tal. Primero, ¿que se buscaba? Pues primero el versionamiento de las aplicaciones. Antes se veía inmerso en un problema y era que no había forma de yo guardar una versión de un programa si no era como copiando la carpeta. Eso era pues como lo que yo tenía de una versión y le ponía una fecha manualmente y para de contar. O si era en Linux, pues yo renombraba la carpeta y guardaba o hacía una copia. O sea, pues eso es como así como se hacen los backups. Eh, Cambiando la fecha y el día, pues así era antes de pronto el versionamiento. Entonces, la primera razón para que Git saliera es el versionamiento de las aplicaciones. Y cuando era Linux, era con Linux, no tenía esa orientación y ese objetivo. Pero ¿por qué en nuestra carrera es importante esto?
Primero ya les estaba mencionando por el control de las versiones. ¿Control de qué versiones? De la primera versión que saco de mi programa hasta la que llegue. Cada versión va sacando una funcionalidad distinta o voy haciendo cambios y me permite ir a tomar una versión anterior o una posterior, ¿cierto? Entonces, por eso hay un historial incluso de los cambios en el código que hay ahí y por eso me permite una gestión más ágil de la versión de mi programa. Y la colaboración es el otro elemento que le estaba hablando. Uno es el control de versiones y otra es la colaboración, o sea, el trabajo en equipo colaborativo, en el que tenemos una célula de desarrollo y los desarrolladores trabajan en el mismo proyecto de forma simultánea. ¿Gracias a qué? A que esto tiene unos elementos que son llamados ramas y cada rama pertenece a una persona que está desarrollando y está trabajando en el proyecto. Y hay una rama principal, obvio, que es el repositorio originalmente creado. Entonces, hay mecanismos para fusionar diferentes ramas, como lo dice la colaboración. Y cuando ocurren conflictos, errores, pues ocurre en mi rama. Entonces no interfiere con el trabajo de los demás porque cada uno está en su rama. Y cuando todos resuelven esos errores y hacen esas implementaciones en su propia rama, después se ponen de acuerdo en equipo y hacen integración en la rama principal, que a eso le llamamos el merge. Entonces, dos de los aspectos importantes son los dos primeros. Otro, descentralización. Git es un sistema distribuido, o sea que cada desarrollador puede tener su equipo, ahorita lo vamos a ver, una carpeta, una copia local del repositorio completo que tiene el historial de los cambios. Eso se llama ser distribuido. Y eso pone autonomía en cuanto al desarrollo de cada persona. Pero, ¿a qué nos ayuda a descentralizar, cierto? Que esto no está conectado con algo y que tienen que estar todos ahí conectados. No, cada uno tiene su copia local y cada uno trabaja en lo que le corresponde o la tarea que haya elegido o le haya sido asignada. Y como todo lo que realizamos lo podemos hacer localmente, eso hace que se descentralice. O sea, ¿por qué? Porque al estar yo en mi máquina y yo hacer un commit de mi solución de lo que estoy haciendo, primero lo estoy haciendo localmente, pero cuando yo ya hago un commit y la hago all in sync, cuando ya le digo que haga también la sincronización con el repositorio en la nube, pues ahí ya digamos que no estoy centralizado del todo, ¿cierto? Pero cuando estoy local, estoy en mi rama, hay descentralización. Lo otro, Git utiliza criptografía, o sea, un algoritmo de seguridad como el SHA-1, que nos permite que cuando busquemos el historial de los commits, por ejemplo, o buscar los repositorios, no sean descifrables con una cadena de texto natural, sino que tenga una encriptación, o sea, que tenga unos números, caracteres que en realidad no me dicen nada sobre ese commit, pero sí es la llave o la identificación del commit. Eso le llamamos seguridad es porque no se revela un nombre específico, sino que siempre todo lo que nos queda hecho como un commit o un cambio en el repositorio tiene un hash. El hash es esa cadena entre combinación de letras, números, caracteres que podemos usar en nuestro repo y es larga. Digamos que cuando esto se genera es una cadena larguita. Otra cosa, en proyectos grandes, ya les dije que pues en proyectos acá como los de clase, ustedes son 5 y el proyecto pues es un proyecto de clase. Eso es un proyecto pequeño que estamos aprendiendo Git, estamos aprendiendo integración continua, entrega continua, entonces, pero cuando hay un proyecto grande, macro, Git puede manejar un proyecto grande. Entonces, porque soporta merge
en proyectos con historiales de cambios extensos. O sea, cuando no es lo mismo yo hacer 5 commits en un desarrollo de clase o 10, que cuando es un proyecto donde muchas personas están trabajando de forma colaborativa. La flexibilidad. Entonces, Git ofrece también flujos de trabajo, muchachos, como lo que conocemos como Git Flow o el forking. ¿Qué es el forking? Cuando yo le hago un fork a un repo, es porque le estoy sacando una copia al repositorio para compartirlo, por ejemplo, con otra persona. Entonces, cuando yo le saco un fork, ese fork yo puedo clonarlo y trabajar con ese fork, pero no estoy trabajando con el repositorio original, estoy trabajando con una copia. Eso le llamamos como forking y es cuando hacemos un fork a cierto repositorio. Y también tiene el modelo de Feature Branch. Entonces, hay varios flujos de trabajo, muchachos, que tiene Git. Por eso es tan importante en el desarrollo de software. Ya les ha dado muchas justificaciones. Pero en resumen, en el desarrollo de software moderno, por eso digo moderno, porque en el siglo XX todavía había muchas cosas en pañales, la gestión de las versiones de las aplicaciones es mucho más efectiva y la colaboración entre equipos. Y también la parte local es vital porque hace que cada quien trabaje con su copia localmente antes de llevar eso a la nube y permite que llevamos varios flujos de trabajo para poder llevar el control de, por ejemplo, las tareas que alguien tenga asignadas. Entonces, Git es una herramienta, muchachos, en este momento vital que tiene que hacer parte de las herramientas sí o sí de un desarrollador de software. Ya justifiqué por qué el uso. Entonces, vamos a hablar de varias cosas. Hablemos de Git cuando hablamos del repo local. Listo, que yo tengo una carpeta, como vamos a hacerle ahorita con unos comandos, y hablamos de GitHub cuando hablamos del repositorio remoto. Mientras esté en el local, pues eso está descentralizado, porque estoy haciendo mi copia, commit, ahí está mi carpetica, los cambios están ahí. Pero cuando ya mi repositorio es creado en GitHub, ya lo estoy centralizando en una plataforma que está en la nube, donde necesito hacer autenticación, loguearme con usuario y password, utilizar un correo. Ahí ya estoy centralizando mi repositorio en ese lugar. Tenemos que entender las dos diferencias que hay ahí. Y siempre que nos hablen de Git, muchachos, tenemos que entender que se nos está hablando propiamente de repositorios. Cuando hablamos de repositorios o Git, ya sabemos de qué nos están hablando. Y sabemos que hay dos tipos de repositorios. El local de mi máquina, o sea que cada uno de ustedes debe tener en su máquina una carpeta para poder albergar ese repositorio. ¿Listo? Tengámoslo bastante presente, muchachos. También les voy a pasar como lo que nos ofrece Git de tutorial para que ustedes vayan ambientando, sobre todo los que nunca han trabajado con la consola, con Git Desktop o los que nunca han hecho un repositorio. Es posible que ese caso se dé. No crean, muchachos, que todos los compañeros tienen la misma habilidad que ustedes, ¿cierto? Otro puede tener más que otro, ya el otro trabaja con repositorio en la empresa, otros no. Nunca asumamos como verdad absoluta la propia. ¿Listo? Yo nunca la asumo, por eso mismo. Y una rama, ya les dije, muchachos, es un espacio entre repositorio donde nosotros también tenemos los archivos del repositorio y inicialmente cuando el repositorio se crea una rama de origen llamada master, pero en este momento en GitHub la rama se está llamando main.
Hay ocasiones que en GitHub la rama se ha llamado master, pero simplemente es la rama principal. Independientemente si hoy la ponen master y mañana la ponen main, sigue siendo la rama principal. De hecho, GitHub envía como unas actualizaciones de explicación y dice, para este mes la rama o para este año o para estos meses la rama se va a llamar master. Y el otro año puede que digan, para este año la rama la vamos a llamar main por esto y por esto. Eso ha pasado. A mí me ha pasado. La rama ha cambiado de nombre cuando uno crea un repositorio, pero como uno no tiene dominio sobre el nombre de la rama principal, sino que es el propio Git el que manipula esto, porque pues, es su plataforma. Bueno, hablando sobre temas de instalación, la herramienta que yo utilizo es GitHub de escritorio. Esa herramienta, muchachos, nos permite tener Git instalado en la máquina y simplemente cuando la abrimos surge una ventana tipo DOS, o sea, una pantalla negra. Y lo distinto con la otra ventana de símbolos del sistema es que eh, las letras son de colores en cuanto a los comandos. Eso es lo que tiene diferencia con respecto, por ejemplo, a un símbolo del sistema de Windows o en Linux, es que las letras tienen unos colores específicos. Entonces, eso es lo que tiene Git de consola, Git de escritorio. Si yo tengo Git en mi máquina, cuando yo abra la consola, lo primero que debo validar es que tengamos qué versión tenemos instalada. Porque miren acá, les voy a compartir en este momento nuevamente por acá la pantalla, porque voy a mostrarles dónde está la versión de desktop para que ustedes la puedan descargar. Aquí se la voy a enseñar en este momentico por acá, en esta página que se llama desktop.github.com. Aquí en la zona de download, esto me dice descargue para Windows 64 bits. Esta es la versión que debemos descargar. Yo esa versión, muchachos, ya la tengo. Yo ya la tengo instalada en mi máquina. Normalmente se va para acá, voy a poner por acá Git, y él me crea algo que se llama la Git, o sea, como la interfase de Git. Entonces, miren donde me aparece dicha herramienta. En el menú de mis aplicaciones, ahí debe salir, porque yo le dije buscar como para evitar que yo tuviese que buscar acá todos los programas y buscar aquí por la G. Lo hice de una forma más directa. Y acá me sale un menú. El que yo abro siempre es este que se llama Git Batch. Con Git Batch se me abre la consola con unas letras específicas que son las de color que yo le dije. Entonces yo lo tengo aquí ya instalado, mírenlo acá. Y cuando yo lo abro, él me lleva como al nombre de mi máquina donde yo estoy ubicado en este momento. Esta es la vista inicial. Pero primero usted la tiene que descargar y seguir paso a paso. Es una instalación muy clara. Casi siguiente, 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 aceptar y ya comienza la instalación. Luego cuando se instale, ustedes pueden poner un icono o en la barra de tareas como lo tengo yo, o lo pueden poner en el escritorio para que tengan a la mano el icono de Git consola. Eso es lo primero que yo les recomendaría, tener instalado la consola, porque hace la consola. Aunque, por ejemplo, Visual Studio nos provee también la consola de Git embebida. Yo puedo trabajar de dos formas en Visual Studio, con los comandos ahí en la consola o gráficamente, que es trabajando con el mouse, desplazándome con el mouse y
y haciendo commit manualmente. O puedo abrir la consola también embebida dentro de Visual Studio, que es como el framework que vamos a utilizar, no para programar, el curso no es de programación, sino que alguna solución que yo ya tenga desarrollada, la vamos a utilizar para todos los ejemplos. Alguna que yo haya desarrollado en otro curso, la voy a utilizar. Ustedes no van a programar pues como código en este curso no es de eso. Para eso está programación distribuida. Ustedes vieron programación de software por allá en la tecnología. Entonces, pues este curso no es de programación, pero sí tenemos que, para hacer despliegue, tenemos que tener una aplicación que ya esté hecha y ya eso lo vamos a hacer de esa forma. Muchachos, entonces ahorita vamos a ir pasando a, a los comandos que yo voy a ir aplicando. Por ahora vamos a ir con esta diapositiva para explicar. Entonces, luego, muchachos, yo voy a empezar a hacer un tutorial con ustedes de esta consola inicialmente. Lo primero que nosotros podemos verificar es si yo tengo una versión instalada. Vamos a comprobar para que nos empecemos a pasar de lado a lado. Entonces, miren, por ejemplo, muchachos, que yo, vámonos para esta ventana, voy a abrir Git y yo podría decir este comando primero, git-versión, para yo comprobar qué versión tengo instalada en mi consola. Entonces yo puedo, siempre los comandos comienzan con la palabra git-versión, y aquí vamos mirando que estamos en la 2.47.1 y que estamos en Windows. Entonces miren que ahí los comandos, todos están funcionando. Luego yo podría lanzar una configuración global que tenga Git. Yo podría decir aquí git config global list. Ah, esperen que se me faltó un guión. Listo. ¿Qué me muestra la I? Me muestra que yo tengo una cuenta de Git con un usuario de correo y que estoy por allá asociado a un repositorio de una estudiante que pues, yo tenía ahí en un momento y otro repositorio que llama Nueva, y que tengo por ahí mi cuenta. Si yo quisiera cambiar, por ejemplo, ese email, yo podría simplemente decirle git-global, escribo username y entre comillas le pongo el nuevo nombre de usuario. Listo. Entonces yo podría abrir el archivo de esta configuración para editarlo. Yo podría abrir esto con git config global para poder editar en tiempo de ejecución mi archivo y cambiar las líneas que tengo ahí. Eso es lo primero, pues que yo ya lo tengo instalado, ya sé qué versión tengo, sé que tengo un usuario por ahí asociado, ¿cierto? Esos son los primeros comanditos que uno debe seguir. Ahora, cuando muchachos, nosotros tenemos varias áreas y etapas y estados que seguir en Git. Inicialmente, en el repositorio local, nosotros tenemos una carpeta. Esa carpeta es nuestro repo local. A eso es lo que llamamos Working Directory, que es inicialmente la carpeta de mi equipo donde yo estoy guardando el repositorio y donde estoy haciendo todos mis cambios como desarrollador. Yo tengo mi máquina, debo tener una carpeta. Esa que está de color naranja es el Working Directory. Y luego la azul es un área que se llama el Staging. ¿Qué es el Staging Area? Es el Staging Area en otros contextos como Business Intelligence. Hay una zona de staging y la zona de staging es como una zona de paso en donde temporalmente, hablando de Business Intelligence, donde se cargan unos datos temporales mientras pasa a la zona verdaderamente donde se ejecutan. Aquí funciona parecido. Luego de que hay un directorio, hacemos que eso pase a una zona o un área de staging. Y cuando ya pasa a la zona de staging y nosotros ya vamos a querer subir eso al repo,
pues eso pasa al repository o al repositorio haciendo un commit y eso se nos va para el repositorio ya real, que es la parte del rectángulo de color blanco. Listo, entonces no se les olvide, muchachos. Y los comandos están asociados a estas áreas. Normalmente, cuando yo creo mi directory, em, apenas puedo iniciar el repositorio ahí. Pero para pasar a la zona de staging, pasarlo a ese estado, yo tengo que aplicar un comando. Y luego, claro, para subirlos al repositorio, tengo que aplicar otro comando para que eso pase a otro estado que ya es el commit. Entonces, vamos a mirar como en flujos de trabajo, normalmente cómo funcionan. Y yo les tengo este tutorial y les voy a compartir como esta diapositiva para que ustedes lo puedan aplicar. Y luego cuando ahora en marzo hagamos la primer trabajo práctico, ustedes ya hayan estudiado esto, hayan hecho sus prácticas respectivas. Pero lo primero que vamos a hacer, muchachos, es que vamos a crear un repositorio local. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo me voy a ir a la consola, porque lo primero es que lo vamos a hacer aquí directo en consola. Y miren que la consola me dice, ¿estás parado o Alarcón P o Alarcón? Entonces yo le voy a decir, no, venga, yo quiero ver, dígame qué directorios tengo guardados ahí. Entonces ahí apliqué un comando ls, que incluso es un comando, muchachos, que viene de OS, y está también en Linux. Entonces él me dice qué carpetas tengo yo en esta ubicación. Entonces eso me va a decir a mí más saber dónde estoy parado. Entonces, según lo que estoy viendo, es que yo estoy parado en una carpeta de usuario, ¿cierto? Porque miren que ahí me muestra el escritorio, los documentos, descargas, contactos, library, unos directorios que me dan cuenta de saber dónde estoy yo parado. Entonces, si yo me voy por acá, digamos que yo abro cualquier cosa por acá, en un momento yo les abro por aquí, me voy para el disco C y me voy para usuarios y me voy para OALAR con P, miren que yo puedo empezar a mirar si es la carpeta que él me está mostrando. Efectivamente, la ubicación es disco C, usuarios, y el nombre de mi máquina. Esa es la carpeta que yo tengo, porque miren que aquí está escritorio, documentos, descargas, contactos, library, música, OneDrive. Y esas son las carpetas que yo tengo en este momento. Esperen que esto se me está... Creo que yo ya tenía algunas abiertas. Déjenme en un momentico. Que ha estado como... Vamos aquí. Entonces voy a decirle ls y miren que ahí me muestra las mismas carpetas que tenía ahí. Texto, documentos, download, library, música, OneDrive. O sea que estoy en esa ubicación. Donde yo quiera crear mi repositorio, pues muchacho, me toca navegar en donde yo lo quiera crear. En este momento, eso no está en la raíz. ¿Cómo yo iría hacia la raíz del repo, sabiendo que estoy en el disco C, pero estoy en un directorio después? Normalmente es con el comando cd punto punto. Listo. Entonces miren que ahí dice como si me devolviera un directorio más. Si yo le doy otra vez cd punto punto, él ya me pone en la raíz del disco C. Y obviamente en el disco C habrán otros directorios distintos. Ya no son los mismos directorios que yo tenía en users. Claro, porque miren a users, incluso user está dentro del C. Entonces, así es que uno pasa directorio a directorio para poder empezar a crear las cosas. Vamos que vamos a crear nuestro repositorio aquí en el disco C, que es una ruta muy cortica, para que hagamos nuestra, nuestro primer commit. Entonces, vámonos acá nuevamente al manual que estábamos trabajando y miremos. Esperen que yo por acá ya lo tengo abierto. Hay un primer comando, muchachos, que lo tenemos que conocer
y es el makedir. Mkdir significa construir, fabricar o crear un directorio o crear una carpeta. Ese comando es lo que pasa cuando nosotros hacemos clic derecho, crear un nuevo folder en Windows. Eso es lo que hace ese comando mkdir. Entonces acá yo voy a pasar a este comando, voy a pasar este comandito, le voy a decir mkdir y le first, así le voy a poner rep, sí, vamos a ponerlo así. Cuando yo le doy enter, pues inmediatamente en el disco C, que es donde estoy en este momento, se me va a crear una nueva carpeta solo con estos comandos. Ahora si yo le doy ls, pues él me para el disco C y miren que ya acá por la F aparece first repo. Que acá en esta vista miren que por la F solo estaba fdni, pero no estaba. Ahora sí, ya con este comando la creé. Ya tenemos la carpeta donde podemos trabajar nuestro repositorio. Ahora, miren, siguiendo el tutorial para que ustedes también lo sigan igual, eh, cómo creamos dentro de la carpeta archivos. Es que todo lo estamos haciendo desde consola. Entonces, lo primero es que voy a usar el comando touch. Touch es para crear un archivo dentro de un directorio que ya tengo creado. Entonces, vamos a crear alguno de estos para que miremos cómo es que funciona. Entonces, le voy a decir touch y le voy a decir estudiante, que esto sería como un archivito, y le voy a poner punto .cs, que es como punto .c#, una clase de punto .NET. Voy a hacer punto .java, voy a hacer punto .py, que es de Python, bueno, pero vamos a hacerla con C#. Voy a hacer touch. Ah, pero miren muchachos que me dice que yo en el disco C no tengo permisos. Y muy interesante que nos salió esto. Normalmente el disco C, por acá por la consola, no me deja crear directorio, pero no me deja crear un archivo ahí directamente. Pues son temas de permisos y de seguridad. Entonces lo que vamos a hacer es que ya estando en el C, yo le voy a decir, vamos al directorio que se llama First Repo. ¿Cómo me apareció First Repo de una? Yo escribí FIRS y le di tap, la tecla tabular y él me completó con el llamado. Entonces cuando lo vamos acá, ya estoy dentro de esa carpeta, que es donde yo necesito crear mi touch. Entonces vamos acá nuevamente al touch y ahora sí creamos el archivo ahí dentro. Listo. Si yo le hago un ls a ese directorio, pues lo único que yo voy a tener dentro es estudiante.cs. Listo. Entonces, vamos bien porque pues cada comando, estos son los comandos más básicos, muchachos, que tenemos. Ahora se viene un comando vital en lo que es repositorios. Y miren que yo les mostré acá, por ejemplo, que antes de esto, yo voy a ver si puedo devolverme como este. Sí, miren que yo les mostré unas etapas. Lo primero que vamos a hacer es correr un comando para que ese first repo que acabamos de crear, ese directorio, se convierta en un working directory. ¿Cómo logramos que la carpeta local que creé ahí se me convierta en un working directory? Es con el comando de iniciar el repositorio. Esa es la forma como ya esa carpeta deja de ser un directorio normal o una carpeta normal en Windows y ya está vinculada como un repositorio de Git gracias a ese comando init. Entonces vamos a hacerlo por aquí en nuestra consola y le voy a decir git init, que significa iniciar. O sea, ahí estoy volviendo
mi first repo en un repositorio propio de Git. Usted dice, el repositorio ha sido inicializado, está vacío. No hay todavía nada como de que usted va a procesar, ¿cierto? Pero si yo quisiera ver esto físicamente, muchachos, lo que haríamos sería verificarlo gráficamente. Entonces vámonos allá. Me voy por acá, me voy para el disco C, me voy para Field Repo, que pues, lo creamos por consola. Esto también lo pude haber hecho así, new folder y todo eso, pero pues lo estamos haciendo por consola, que es la intención con Git. Cuando lo abro, ¿qué tenemos ahí? Pues tenemos a estudiante, que lo creamos ahorita con Touch, y tenemos una nueva carpeta que se llama Git, que la creamos gracias al comando init. Listo. Si yo no hubiera aplicado el comando init, no hubiera aparecido esta carpeta .git. A muchos de ustedes les va a aparecer el repo sin la carpeta, pero es por una razón. Es porque yo acá en el menú Where, yo tengo activado y digo que me muestre tanto los elementos ocultos como las extensiones de nombre de archivo, porque a mí me gusta ver qué extensión tiene cada archivo. Si yo le quito esto, miren que estudiante se le desaparece la extensión, pero a mí me gusta saber qué tipo de archivo es. Lo mismo los elementos ocultos, si yo lo quito, pues no me muestra Git, pero yo lo prefiero así para que ustedes puedan ver que el proceso sí se está realizando. Entonces, muchachos, miren, ahí vamos paso a paso. Todo lo que hago en la consola está. Ahora yo estoy en la zona de Working Directory, porque ya inicialicé esa carpeta como repositorio. Entonces vamos como por acá. Listo. Yo había creado solamente un archivo que llama estudiante. Yo no creé estos tres del ejemplo. Ustedes pueden crear los tres si quieren. Y si yo tengo un montón de código, si ya tengo un montón de cosas, muchachos, yo podría fácilmente decirle, miren que cada comando que yo les tengo aquí explicado, miren que yo les indico el único comando que no necesita aplicar Git es el clear. Con el clear, yo borro todo lo que haya escrito en mi consola y solo me deja en la raíz donde estoy en ese momento, que es el first repo. Miren que el first repo me indica que es el main en este momento, que es el repositorio, porque no es la rama main pues, del repositorio, solo que no tenemos esto todavía centralizado en GitHub, sino que está descentralizado en nuestro repo local. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces ahora vamos a proseguir. Porque yo estoy siguiendo acá es para que ustedes vean cómo se hace. Ya el init lo hicimos, limpiamos con el clear para que nos quite todo ese montón de líneas que habíamos puesto. Y hay una cosa importante. Ahora vamos a aplicar un comando que se llama el git status. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que nos muestre el estado actual en el que está el repositorio. Entonces, ¿qué dice? Estamos en la rama main, no ha hecho ningún commit todavía y tiene unos archivos untracked. ¿Qué significa untracked? Que yo todavía no he comiteado ese archivo estudiante y por eso me aparece en color rojo. Entonces, lo que me digan tracked significa que todavía está en mi zona de Working Directory y que no ha pasado a ninguno de los otros estados. O sea, ¿a cuál estado sigue para pasar? Muchachos, pues al estado que se llama acá Staging Area. Para que pase Staging Area, en Area no tenemos todavía nada, porque nos muestra que todo está en Working Directory. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque el archivo salió de color rojo. Todavía todo está acá. Para pasar a esta zona de staging, o sea, zona de preparación, zona temporal, zona parcial, como le queramos llamar, tenemos que aplicar otro comando. Entonces, cuando yo tengo
otros comandos, muchachos, y me sale que estudiante, para poderlo pasar allá, tengo que utilizar el comando add. Ojo con eso, el comando adicionar. El comando adicionar, volvamos a la diapositiva, tiene una connotación. Yo podría poner el comando add con un punto seguido y eso toma todos los archivos que yo tenga en el working directory. O simplemente le puedo decir git add estudiante.cs y ya él también me le hace un add y lo pasa a la zona de staging. Entonces, vamos a hacer eso. Yo podría hacerle esto, git add estudiante CS y él me lo pasaría a staging. O podría decirle git add punto. ¿Eso qué quiere decir el punto? Que todos los archivos que yo haya creado con Touch dentro del directorio first repo me los pasa a zona de staging. Y como solo tenemos uno, pues él nos pasa uno. Pero si hubieran 10 o hubieran 50, el todo me los pasa a zona de staging. Entonces, hagámosle con el punto. ¿Qué ocurrió? Pasó a la zona azul que se llama staging area. ¿Listo? Entonces voy acá y ahora le voy a hacer un git status al repo. Entonces me dice, estás en la rama main, no has hecho ningún commit. Acabaste de crear un nuevo archivo que se llama estudiante.cs, pero estamos en staging area. En la staging area ya me lo pone en color verde, que allá en la diapositiva está pinta de color azul. ¿Qué sigue? Él me dice, ve, para poder hacer los cambios, este archivo estudiante lo tenés que comitear, como decimos nosotros en el argot de desarrollo cuando estamos trabajando en un equipo. Hay que comitear, hay que hacerle un commit para que pueda pasar a la otra zona. Entonces, miren, muchachos, que todo va cobrando sentido como lo hemos venido haciendo. Entonces ya sabemos que para que esto pase a la otra zona, nos toca hacer un commit. ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo podríamos hacer eso? Entonces, lo que podíamos hacer, muchachos, en ese caso, es hacer nuestro primer commit. ¿Y cómo hacemos nuestro primer commit? Aquí le voy a explicar una cosa. Para hacer un commit, utilizamos el comando git, la palabra commit con doble M, y tenemos que sí o sí utilizar algo que es la menos M. No es menos, es guión. Esa M es decir que yo voy a comitear a estudiante.cs. Porque ahí me está diciendo, hay un nuevo archivo, le estoy listo. Con el commit lo estoy pasando a la área de Git ya propia del repositorio, que es la última. Es esta área de color blanco que les voy a mostrar a continuación. Voy a devolverme. Esta área, cuando dice .git directory, es porque ya voy a hacer commit. Miren que aquí está nuestro commit. Y este sería el último estado, pues que pasaríamos en el proceso. Entonces recuerden, init, add, commit. ¿Listo? Nunca lo olviden. Ahora vamos a hacer nuestro primer commit. Adicionalmente a la M, yo le tengo que decir qué nombre le voy a poner a ese commit para identificarlo en mi repositorio. Bueno, hay que ponerle el nombre. Entonces le voy a decir que es mi primer commit. Yo le voy a poner así simple, pero uno de los commits, muchachos, le tiene que poner qué hizo ahí. Entonces, como lo que estamos haciendo es comitear un archivo estudiante que está vacío, pues básicamente no, pues no le va a hacer nada significativo. En realidad no le va a hacer nada significativo. ¿Qué pasa? Vean, muchachos, les voy a mostrar algo. Cuando yo le doy mi primer commit, él me dice que el commit tomó una identificación con un archivo encriptado, con un hash, con un archivo, con un algoritmo SHA-1,
y estos son los primeros caracteres que le dio de encriptación a este commit. Y dice, un archivo ha sido cambiado, no hay ninguno borrado, no hay ninguna inserción. Y lo creó con esta identificación y es estudiante.cs. Muchachos, ahí tenemos archivo. Si yo quisiera, yo podría editar este archivo en cualquier editor, pero como nosotros vamos a manejar mucho el Visual Studio Community porque ahí es donde tenemos la solución, desde allá donde vamos a hacer las publicaciones en la nube, pues digamos que yo podría, por ejemplo, decirle lo siguiente, voy a decirle code, punto. Con code, punto, él lo que me hace es que me abre mi archivo estudiante y me lo abre en Visual Studio Code. ¿Listo? Eso es básicamente lo que hace. Estudiante no tiene nada, miren, pero me abre el archivo para yo como hacerle como alguna edición, si quisiera hacerle alguna edición. Entonces volvamos a nuestro tuto para que ustedes lo puedan seguir como más directo. Abrí Visual Studio Code y como ya el archivo está ya en la zona, pues ya le hice un commit, yo podría mostrar qué cambios le he hecho al repo. Entonces con este yo podía decirle git diff y me muestra que no hay nada. Ah, pero entonces como yo tengo mi archivo abierto, vamos a hacer esa prueba. Entonces yo voy por acá, un segundito, a Visual Studio Code y voy a poner cualquier cosa. Vamos a ver si este comando me funciona. Listo. Entonces voy a ponerle por acá que esto sería el ID. Voy a ponerle por acá que esto sería, vamos a ponerle nombre, ponerle por acá otra propiedad, digámosle que sea apellido. Y vamos a ponerle por acá. Aclaro, no es un curso de programación. Esto lo estoy haciendo es para que vean cómo se van presentando los cambios en los repos. Y teléfono. Y ya con esto, muchachos, le doy control S y esto queda guardadito. Si yo voy acá a la consola y le digo nuevamente git dev, él me dice, vos a estudiante le agregaste unos atributos. Listo. Le agregaste el ID, el nombre, el apellido y el teléfono. Es otro comando interesante como para ver qué fue lo que yo le hice a mi archivo. Listo, muchachos. Entonces, miren que tenemos varias cosas de las cuales podamos trabajar. Ahora volvamos a nuestro tuto y acá podemos continuar. Ya saben que hicimos PFD para ver qué cambios se le habían hecho a estudiante, que es el único archivo pues, que hemos creado. Podíamos crear otro, ¿cierto? Podíamos crear incluso, y yo puedo hacer cambios y yo puedo remover cosas. Yo podría decir, por ejemplo, em, que acabamos de hacer algo en estudiante y podíamos utilizar los comandos que estamos viendo en pantalla. Entonces yo podría decirle git reset head. Es el comando, muchachos. Git reset head. Vamos a mirar qué ocurre con el git reset head. Vamos a mirar todo, cada propio comando que así le git reset head y digámosle estudiante.cs. ¿Qué hizo? Me dijo, unstaged, cambio después del reset. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy sacando de mi zona
de staging el cambio que le dice estudiante. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ese ID, ese nombre, ese apellido, ese teléfono, pues estoy como tratando de deshacerlo, ¿cierto? Pues por cualquier razón, porque me equivoqué, porque que es lo más común, pues, ¿cierto? Porque somos humanos. Entonces, yo puedo equivocarme tirando comandos. Entonces, acá yo podría hacer el comando git checkout para probar esto nuevo. Te digo git checkout, punto. Listo, muchachos. Si yo vuelvo por aquí a abrir mi archivo code, punto, para comprobar, observen. O sea, miren que estudiante no tiene nada. ¿Por qué? Porque yo le acabo de hacer un reset a los campos que yo le puse. Miren que yo a punta de comandos, muchachos, yo puedo administrar un proyecto completo. ¿Listo? Hasta ahí no voy a repetir los otros pasos porque ahí sería como crear otro archivo que llaman cliente y meterle unos campos, hacerle guía status, hacerle add, hacerle un commit, ¿cierto? Eso ya lo acabamos de hacer con estudiante. No tiene sentido. Pero lo único interesante es que yo puedo deshacer cambios que le hice a un archivo propiamente. ¿Listo? Em, Ahora vamos a probar otro camino, que es interesante que lo sepamos hacer. Supongamos que yo a este archivo ya le hice un commit, ¿cierto? Eh, y supongamos que yo me equivoqué. Entonces vamos a mirar cómo hacemos este proceso. Yo estoy acá, yo estoy en el archivo, voy a hacerlo desde acá, desde el estudiante, voy a volver a escribir prop, voy a decirle ID, voy a seguir con otro campito, en un segundo acá que lo hice fue para acá, listo, prop, vamos a meterle string, voy a meterle nombre, vamos a meterle eh, apellido, listo. Y, y cuando yo hago unos cambios ahí propiamente, bueno, vamos a meterle otro, vamos a ponerle prof y voy a decirle acá string, voy a decir email y guardo los cambios con control S. Hasta ahí todo bien, hasta ahí no hemos hecho nada raro, pero yo voy a decir aquí give div y él me dice, a estudiante le metiste estos cuatro campos, pero ¿qué es realmente lo que yo quiero hacer? Digamos que del archivito, miren cómo se los plantea el tutorial para que ustedes también lo sigan, del archivito, el tutorial que yo puse ahí, es que cliente, yo le acabo de hacer unos cambios, pero si yo le hago un status, miren, yo le hago un status aquí a cliente, le digo get status, él me dice que fue modificado, ¿cierto? Entonces está en rojo. ¿Qué pasa cuando está en rojo? Que no está en la zona de staging. Y cuando no está en la zona de staging, entonces yo le digo git add punto para que todos los, o git add estudiante.cs. Cuando yo le vuelvo a dar status, él me dice, ve, ya está en la zona de staging, pero no le ha hecho commit. Entonces yo le digo, listo, hagámosle un commit. Le digo git commit menos m y acá, entre comillas, le digo eh, cambios estudiante. Así, pongámosle cualquier ese nombre para que me indique qué fue lo que yo le hice ahí. Ya cuando le doy status, pues ya dice que ya hay un commit, ya está listo. Volvemos aquí a nuestro tutorial, muchachos, y miren que ya los cambios están subidos. ¿Listo?
Pero si yo quisiera como revertir lo que estaba antes, acuérdense que el primer estudiante le habíamos puesto este teléfono. Si yo quisiera volverme a un commit anterior, pues si yo me equivoqué, lo dañé, no es que uno no pueda volver, uno sí puede volver. Entonces uno, después de hacer commit, pues me refiero. Entonces yo aquí le tengo que decir git log, como siempre los log, siempre nos muestra lo que hicimos. Me dice, ve, vos tenés un commit el sábado 22 de febrero a las 15:37 y tenés otro commit que hiciste antes, que llamo a mi primer commit, a las 15:27. Miren qué casualidad, 10 minutos antes. Pasaron 10 minutos de un commit al otro. Estudiante, cuando hice mi primer commit, tenía teléfono, nombre, apellido, teléfono. Miren, miren cómo quedó este estudiante que tenemos acá, para que ustedes vean la prueba. Tiene prácticamente los mismos campos, pero, ¿qué me está diciendo el commit? Pero cuando ya hiciste el segundo, que llama cambios estudiante, acuérdense muchachos que yo a ese adrede, a propósito, le puse, fue email. O sea que este commit de acá, el primero de las I-27 es el campo teléfono. Y este segundo quedó con el campo email, porque acuérdense que ahorita yo deshice lo que habíamos hecho. ¿Qué pasa? Que yo dije, no, yo creo que lo dañé porque yo no era email, era teléfono. Ese era el campo que seguía pues en el orden de los requisitos. Yo digo, bueno, entonces, ¿qué hago? Entonces ahí viene algo interesante, que yo tengo que identificar cuál es la encriptación exacta de ese commit que yo quiero cambiar. Entonces, miren que yo acá, muchachos, tengo cuál es la identificación del que tenía teléfono, este que dice 4E7C8. Alguien me diría, profe, ¿y hay que copiar todo eso? Bueno, uno puede copiarlo todo y le puede hacer a esto simplemente un git checkout, ¿cierto? Yo me devuelvo por acá. Hostia, se me fue. Yo lo vuelvo a copiar. Primero le voy a dar git checkout y voy a copiarlo. Entonces yo le hago un git checkout a mi algoritmo o mi encriptación que representa ese commit que llama mi primer commit. No lo estoy haciendo al otro, porque el que tiene E382 es el que tiene email. No necesito revertirlo al que tiene teléfono. Pues le voy a dar git checkout a este. ¿Qué es lo que pasa? Él me dice que ahora la cabeza es 4E7C8DF, que esta fue la que acabo de poner acá. Entonces, miren cómo yo podría tratar de hacer esa parte. Ahora, vamos entonces a mirar cómo está el archivo, lecode punto, como para que nos abra otra versión y ustedes vean que, miren, ¿se acuerdan que yo ahorita deshice los cambios que le hice a mi primer commit? Yo lo dejé vacío. Yo lo dejé vacío. Eso quiere decir que sí cambió, porque el que teníamos actualmente tenía hasta email. Y miren que ahora, si yo le hago un give dev, vamos a hacerle give dev, no hay nada, ¿cierto? No hay nada. O sea, el archivo está vacío, pero si yo por alguna razón desde acá yo escribo en el archivo, pues yo puedo poner aquí un campo, le doy guardar y por acá, cuando hago el give dev,
Él me dice que yo tengo el ID. Entonces, miren, muchachos, cómo podemos nosotros manipular absolutamente todo desde la consola cuando estoy pues trabajando de forma local, porque hay que entender que ya nuestros repositorios pueden trabajar en la nube, ¿cierto? Cuando ya el repositorio se vuelve remoto, estamos hablando de GitHub. Ahora, ¿qué sigue en nuestro tutorial? Pues acá ya hay una parte y hicimos algo muy importante. Cómo inicializar, cómo pasar a staging, cómo hacer commit, cómo puedo devolverme un cambio, cómo puedo revertir un commit buscando el historial. Unas de las cosas más importantes porque lo que más pasa son los errores. Entonces acá, ya en este tutorial, muchachos, aquí lo que estoy indicando es cómo yo podría crear un repositorio a nivel de GitHub, ¿cierto? ¿Cómo se podría hacer eso? Es lo primero que vamos a hacer es que yo me voy por acá y les comparto una cuenta de Git que tengo, o que la tengo por aquí abiertica. Ah, pero me voy para GitHub Desktop. Yo creo que esta la están viendo. Yo creo que esta sí están viendo la pantalla porque aquí me... Entonces, yo voy a crear un nuevo repositorio. Ahora lo voy a hacer no creando en el directorio local que estoy haciendo, sino en la nube. Yo podría decirle aquí un sin template y aquí yo le digo que vamos a crear una prueba, repositorio que llame prueba. Y luego, obviamente, muchachos, para esto hay que crear una cuenta con un correo en GitHub, un correo que ustedes tengan el acceso y un password que ustedes se lo sepan para poder tener ya la cuenta de GitHub. Yo me salté ese paso porque ya yo les recomiendo que se creen de una vez una cuenta. Los que no tienen una cuenta de GitHub, voy a incluso a salirme un momentico para mirar rápidamente ese paso. Y él nos lleva, cuando usted da GitHub, lo lleva a esta página. Y una es el sign up y otra es el singing. Singing es cuando ya tengo cuenta y el sign up es cuando yo voy a crearme por primera vez. Lo primero que tenemos es tener un correo que no está asociado con GitHub. Puede ser del ITM, puede ser personal, de Gmail, de Outlook, de lo que quieran. Y un password. Pero el password requiere, mire que dice, al menos de 15 caracteres o 8 caracteres, incluyendo número y letra minúscula. Entonces yo les recomiendo poner un password seguro. Voy a poner cualquiera de mis correos acá. Voy a poner, sí, miren que me dice que el email, este ya lo tengo. Entonces voy a poner alguno ficticio. Voy a poner itm arroba hotmail.com, que eso pues no existe. Y un password seguro, como el que ya le di la combinación. No pongan un password fácil o sin caracteres o sin mayúsculas o sin números porque les va a decir que no se puede. El usuario, ¿qué les recomiendo, muchachos, en la cuenta de usuario? No me vayan a poner, creo que las dije una vez en la tecnología, no me vayan a poner Fresita 25, Pokémon 20, no me vayan a poner esas cosas porque los repositorios yo tengo que reconocer de quién es el repositorio cuando ustedes me entreguen algo. Entonces, pongan nombre y apellido. Que si yo me llamo Carlos, entonces pongo Carlos Zapata, por ejemplo, y ya, ese es mi nombre de usuario. Si el nombre de usuario está, pues ya está. Miren que esa persona ya hay alguien que se llama así, porque pues Carlos Zapata hay muchos. Y esto es mundial. Entonces vamos a poner 2025. Ese no está. Lo primero es pasar esta zona con un correo que no esté, con un password seguro y con un nombre de usuario. Entonces, aquí me lleva a continuar y hay un paso en donde él me dice, resuelve un rompecabezas a los que les gusta jugar. Entonces me dice, use las flechas para cambiar el número de objetos que coincida con la imagen de la izquierda. Entonces,
Normalmente, muchachos, ustedes van moviendo las flechitas para buscar qué número coincide con uno con otro. Miren que él me da unas 6 opciones. Me da 6 opciones para poder. Por acá hay un 2, un por y un más. Entonces yo escojo como con cuál se asemeja, ¿cierto? Si lo observan acá. Entonces, si yo paso, ya me pone a valer otra cosa. Ese jueguito les va a salir siempre para validar si ustedes son un humano. Entonces, muchachos, pasan el juego y luego les va a mandar un correo de verificación al correo que ustedes pusieron, así son ustedes. Cuando entran a la bandeja, le dicen que sí y ya entran a la zona de singing. Yo le voy a hacer singing porque ahora Carlos Zapata, pues obvio, yo estoy haciendo ahí algo que no. Entonces voy a ingresar a esta cuenta, que es una cuenta demo, pues como para el curso, y si vamos a lograr aquí crear nuestro primer repo. Entonces le voy a decir acá, ITM, para ponerlo así. Siempre, muchachos, el repositorio privado, porque cuando tengamos algún código, pues no sé, esto es de clase, de estudio, pero pues siempre privado, porque en la entrega continua, cuando estemos haciendo eso, él nos obliga a que el repositorio nuestro tiene que ser privado por temas de seguridad. Entonces, Azure DevOps, su repositorio en GitHub debe ser privado. Entonces, de una vez, yo creo todo privado. Le adiciono un README. Digamos que este repo lo está haciendo con Visual Studio, entonces le va a decir que va a ser con .NET, le digo Visual Studio. Que es Java, entonces busco lo que corresponde a Java. Que no, que entonces lo estoy haciendo con Python. Listo, pero lo vamos a dejar ahí con Visual Studio. Y le voy a crear repositorio. Ya tenemos, muchachos, creado un primer repositorio en la nube, en la nube. Ojo que ya la carpeta ya quedó por allá abajo. Ahora, otra cosa. Entonces, si yo quiero crear un repositorio y que se nos conecte con el otro que está en la nube, entonces yo puedo crear y sincronizarlo con el de arriba, que eso es bastante importante. Esto lo podemos hacer desde Visual Studio y de hecho, pues lo vamos a hacer. Hoy no voy a trabajar lo de ramas, que ya el video es bastante largo. Mm, pero al menos, muchachos, yo sí me quiero gastar 2 clases en el tema repositorios, porque es mucho más amplio, hay muchos más comandos, pero al menos que aprendamos a manejar básicamente todo para que podamos luego hacer la entrega continua. Entonces, yo quiero manejar todo lo básico. Entonces, por ejemplo, yo podría crear una nueva carpeta en otra ubicación. Entonces, vamos a decirle por acá lo siguiente. Voy a hacerle un clear. Oh, me equivoqué. Clear. Y por acá le voy a decir que vuelva al disco C. Y por acá le voy a decir make dir. Y le voy a decir eh, second. Decirle así. Listo. Luego le digo CD, le digo second, porque ya lo creé. Miro que hay dentro de second, no hay nada. Y yo voy a decir que este va a ser mi repo, entonces lo voy a iniciar para que se vaya para la zona de Working Directory. Listo, ya fue inicializado. Ya tenemos ahí un paso muy importante. Luego yo le podría decir touch y le digo cliente.cs, pues como por tener un archivo ahí. eh, y luego le digo code espacio punto, que ahí me quedo pegadito. Y
Acá yo le puedo poner como algunas cositas, voy a decirle prop, voy a decirle ID, voy a decirle por acá prop, voy a decirle string, voy a decirle dirección, pues como para que lo hagamos distinto, voy a decirle prop, móvil. El móvil no cae en un string, entonces vamos a poner, no cae en un int, entonces vamos a poner el móvil en un tipo de dato string, que es un número más grande, como de 10 dígitos. Y vamos a dejarlo así, lo voy a guardar y ya tenemos un archivo dentro de eso. Si yo le digo ya a second ls, pues ya tenemos a cliente. Listo, entonces le voy a decir git status. Él me va a decir, cliente todavía está ahí. Entonces yo voy a decir git add punto. Ya lo subió. Entonces le voy a decir otra vez git status. Me dice que eso no está comiteado. Entonces, siguiendo, miren que estamos haciendo todo lo mismo que habíamos hecho ahorita. Entonces, este siguiente paso, muchachos, lo que vamos a hacer es que le voy a decir git commit -m y este va a ser commit cliente o prueba. Listo. Hasta ahí, todo bien. Porque miren que incluso el directorio queda, esperen, yo creo que no estaban viendo mi consola, qué pena me da, qué pena me da con ustedes, muchachos. A ver, yo veo por acá, les voy a mostrar la pantalla, los comandos que acaba de hacer. Entonces, yo volví a crearme, volví a la raíz del C, creé un directorio second, luego vi que second no tenía nada, le hice init para que second fuera repositorio de Git, le hice un touch, o sea, creé un archivo llamado cliente, abrí Visual Studio Code y Visual Studio Code ya tiene, le creé por acá a cliente unas propiedades, luego le dije status y me dice que esto no está en zona de staging todavía. Entonces le dije add punto. Luego le digo otra vez status y me dice que el cliente ya está listo para pasar a la zona de Git. Entonces le hice un commit, que lo llamé commit cliente, y ya lo tenemos ahí. Vamos ahí en ese paso. Sino que ahora creo que la pantalla estaba enfocada en mi navegador, pero por eso les volví a mostrar acá. Pero prácticamente hicimos lo mismo de ahorita. Ahora, ¿cómo yo puedo sincronizar el repo que creamos ahorita arriba en esa cuenta de GitHub mía? ¿Cómo lo puedo? Entonces utilizo un comando que se llama git remote at origin. ¿Listo? Entonces vamos a decirle acá, aquí al final, git remote at origin. ¿Listo? Pero acá tengo que hacer un paso adicional, es ir a mi repositorio y copiarme la dirección de este repositorio que se llama ITM. Entonces le voy a dar copiar. El ejemplo está con algo que se llama pruebas. Yo mi repositorio lo llamé ITM, entonces por eso está así. Entonces yo le tiro este comando para que él sincronice con mi repositorio local con el repositorio remoto. Ahí ya hice una sincronización. ¿Listo? Pero hay un comando adicional, muchachos, que es este que se llama git pull origin main, donde dice allow unrelated histories. Eso significa que si hay historias en el repositorio remoto anteriores, entonces me permita que las coja. Este comando lo vamos a copiar tal cual. Git pull origin main, vamos a hacerlo. Git
pull origin main y nos toca obligatoriamente poner lo que dice permita historias que no están relacionadas. Entonces, allow unrelated histories. Vamos a ponerla así. Dice guión allow unrelated histories. ¿Por qué? A veces cuando yo hago, bueno, ya me está diciendo, ¿usted con cuál cuenta de GitHub se quiere loguear? La que yo tengo en este momento allá es esta que llama ITM Honoris, usted le va a decir que con esa, porque él la está haciendo un trabajo de ir y subir hasta allá. Acá él me abre un editor propio de Git, donde yo tengo que guardar los cambios. Entonces, ¿qué cambio yo ahí? Entonces, miren que por acá yo tengo un comando y ese comando es escape más Q para poder, escape más Q, ahí la pronuncia en inglés. Y miren que yo me puedo ir allá a tirar ese comando directo. Le digo escape más Q. Pero yo le digo que me la... Esto es como una ventana, muchachos, de edición en donde yo puedo tirar varios comanditos. ¿Y por qué es necesaria? ¿Por qué les digo yo que es necesaria? Porque yo le pongo dos puntos Q. Dos puntos Q. Listo. Ahí quedó. Eso, ¿por qué hice ese paso adicional? Porque como me estoy conectando del local al remoto, a veces hay unos permisos que no me los permitía. Entonces en el tutorial yo de una vez les puse cómo solucionar ese error. Y ahora finalmente le vamos a dar git push origin main. Git push u origin main. ¿Qué es el push? Es cuando yo voy a coger lo que tengo local, o sea, ese cliente que es el único archivo que tengo, y con el push me lo voy a subir al repositorio remoto. Miren que el repositorio remoto, si yo lo abro en este momento y lo refresco, tiene el Gignor y el README. La intención es que tenga todo lo que tiene el local. Y el local es a base de este código. Te lo va a decir el siguiente comandito. Git push-u origin main. Es el comando que hay que correr para poder sincronizarnos. Bueno, ya me vuelve a decir, ¿con cuál cuenta te estás sincronizando? Yo le digo, con ITM Onuris. Listo. Entonces ya me dijo que hizo un push a sincronizar con el repo ITM Onuris con este. Y le dio incluso y una de sus nombres. Vamos a revisar este repo, a ver cómo nos quedó. Ahí está cliente. Entonces voy a abrir cliente y ahí están los campos que efectivamente teníamos. Muchachos, miren, todo a través de consola, todo el proceso, todo completo. ¿Listo? Sin necesidad de tocar. Lo único que hicimos distinto fue crear el repositorio ya en GitHub, que ese sí solo se puede hacer así. Pero ya lo sincronizamos a través de la consola de GitHub Desktop, de Git Desktop. Ahora viene un proceso que es empezar a trabajar con ramas. Ese proceso se lo haré en el próximo video, que se los compartiré la próxima semana. Entonces, por ahora, les mandaré el compromiso académico para que miremos unas fechas donde vamos a empezar a hacer estas prácticas. Primero, prácticas sobre Git, listo, para que la tengan bastante presente, muchachos. Muchachos, ha sido un gusto y así les seguiré pues con mi enviando videos con los contenidos que vamos a ir trabajando. Ha sido un placer.
¿cómo estás? Bueno, Ricardo, y por allá cerca. Eh, Alejandro pues, le pidió retirarse a él. Después, y, pero eh, ahí tocaría ir hasta tu casa. No sé si y también pues, ya llegar ahí sábado, pues, como a las 12. No sé si para las 3 o el otro día. Pero si te quedas disponible las 2, quizás es porque tienes otro paciente después, ¿cierto? O que tarde en el retiro del dispositivo. Pero yo creo que no mucho, pero debemos estar mirando hasta ahora. Ahí, Gladys, espacio que nos convenga y podamos hacer uso de él. Está como un poco más cerca de la cita.